Agradezco al analista político Andrés Páez Díaz Infante que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Andrés, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Vicente, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo en este programa patriota, libre y también estar con todo tu auditorio. Pues aquí revisando, Andrés, muchas gracias. Esta información que surge luego de la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, una visita de un grupo de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden a México. Se habla incluso de que se estarían trabajando los detalles para una reunión Biden-López Obrador. ¿Qué te parece? ¿Qué tan importante resulta esta reunión entre representantes de México y Estados Unidos a solo horas de esta conversación telefónica entre el presidente y la vicepresidenta? Demuestra que el presidente López Obrador es un estadista en toda la extensión de la palabra. ¿Qué es lo que se atiende o lo que se habla el día de ayer en la llamada entre la vicepresidenta Kamala Harris con el presidente López Obrador, en donde también observamos al canciller Marcelo Ebrard a un lado? Bueno, se acuerda que se van a mandar 8.5 millones de vacunas adicionales a nuestro país contra la COVID-19, 3.5 de Moderna y 5 millones de AstraZeneca. Esto es muy importante rumbo a la reapertura fronteriza que estamos buscando, que toda la zona fronteriza necesita. Se ha avanzado ya de manera pues muy cabal. La vacunación se ha acelerado sustancialmente la frontera y es fundamental que logremos la reapertura de artículos económicos que son no esenciales o del comercio no esencial. Todo ello para preservar la salud económica de México, de Estados Unidos, la economía transfronteriza. Recordemos que nuestra relación bilateral es una de interdependencia compleja en la frontera. Podemos hablar de cultura, economía, política ya completamente integrada. Y es fundamental que se tengan estos acercamientos y que se siga demostrando, como bien lo dijiste, con periodicazos, que quienes analizan la política exterior de este país desde sus filias, sus fobias, sus corajes y sus más sentidos miedos, pues se siguen equivocando. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, está facultado por el artículo 89, la fracción 10, para conducir nuestra política exterior y ha logrado acercarnos a América Latina sin descuidar nuestra relación bilateral, que está más sólida que nunca. Logró salir avante con un presidente tan difícil como lo fue Donald Trump. Está logrando salir avante con un presidente con las mismas dificultades como lo es Joe Biden. Es decir, esta demanda demuestra que ahora se atienden las causas de raíz de lo que podría generar relaciones problemáticas en la relación bilateral. Lo veíamos con la demanda que se va a presentar por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, más específicamente en Massachusetts. Se atiende pues el comercio ilegal de armas que ingresa hacia nuestro país y que resulta en tráfico, que es una flagrante violación a nuestra soberanía. Entonces, a mí me parece que esta llamada, estas reuniones demuestran que el presidente López Obrador es un estadista y está sacando muy bien la relación bilateral. A más de un analista político, pseudoanalista de relaciones exteriores, de política exterior, se está llevando la sorpresa de su vida al ver cómo el presidente desde México, con un gran canciller, logra instrumentar una política exterior de excelencia que muy pronto va a lograr la reapertura fronteriza en medio de la peor pandemia global en un siglo y que nos ayudará también a recuperarnos de la crisis económica que vive no solamente México y Estados Unidos, sino el mundo. Recordemos que esta fue la tercera llamada entre López Obrador y Kamala Harris. Entonces ya se plantea o se empieza a vislumbrar un encuentro presencial que yo creo que va a seguir consolidando la que para México es la relación bilateral más importante dentro de sus relaciones exteriores. Vino ahora, sí, dime, perdón. Andrés, no, perdóname por interrumpirte, pero estaba viendo precisamente para ponerle la cereza a este pastel, a este análisis que estás haciendo, estaba viendo la columna de Raimundo Rivapalacio, que no se cansa de quedar en ridículo, de jugarla de payaso. Escribió en su columna del Financiero Hoy que ya se enojó Biden. O sea, en momentos en que nos ofrecen más dosis de la vacuna contra el COVID-19, en momentos en que el comunicado de prensa, el informe para los medios de la vicepresidencia de Estados Unidos versa sobre lo que ha dicho una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que yo considero que es que Estados Unidos de alguna manera reconoce
que la narrativa de López Obrador es la correcta sobre ir a las causas en Centroamérica, de invertir en Centroamérica. De eso hablaba el comunicado de ayer de la vicepresidencia. Pues resulta que Raimundo Rivapalacio escribe, no sé si lo viste, pero, cabrón, digo yo, qué payaso. Por salud mental no leer a Rivapalacio, pero a ver. A ver, ahí te va. Ya se enojó Biden, escribe Raimundo Rivapalacio. Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador platicó con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lo que aparentemente volvió a colocar la relación bilateral sobre rieles. Esto incluso más que el contenido mismo de la conversación es lo más relevante de lo que sucedió este lunes por la tarde, porque en las últimas semanas la relación había entrado en un periodo de enorme turbulencia por un par de declaraciones de López Obrador que pusieron en peligro el volátil equilibrio que se vive con Washington desde el encontronazo con el gobierno de Donald Trump por la detención del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que generó las primeras fisuras serias entre los dos países en años. López Obrador llevó la relación bilateral al punto de un casi descarrilamiento al haber llevado al máximo a la administración Biden, que había mantenido una estrategia de no confrontación con López Obrador sin caer en sus provocaciones, como se interpretan algunos de sus lances, como la reiterada afirmación de que están interviniendo en los asuntos internos mexicanos. Sin embargo, la tolerancia llegó a su fin luego de las declaraciones del presidente mexicano sobre Cuba y la Organización de Estados Americanos. El tabasqueño es un político sin filtros que se ha manejado por lustros con impunidad y pensó que podía hacerlo con Estados Unidos bajo el gobierno de Biden, en el supuesto de que, como tiene una alta aprobación popular, el jefe de la Casa Blanca no se atrevería a hacer nada. Enorme error. El hecho de que públicamente fueran cuidadosos y optaran por no ejercer presión, aguantando sus críticas y mentiras, no tenía nada que ver con su aprobación, sino para evitar su radicalización. Pero tanto va el cántaro al agua, como dice el refrán popular, que se reventó. Y sigue escribiendo Raimundo Rivapalacio esto que me parece una grosería, y cierra diciendo: López Obrador seguirá pidiendo ayuda a Estados Unidos, pero ahora ya sabe que a quien le tira un salvavidas de manera recurrente no le puede morder la mano todo el tiempo. Las ideas de sus asesores externos y la necesidad de satisfacer a los sectores más radicales de su entorno no pueden ser ejecutadas pensando que puede caer parado en dos trincheras que son política e ideológicamente antagónicas. Con las cartas sobre la mesa es suya la decisión final y las consecuencias, en el entendido de que en la política real la ingenuidad y la improvisación son imperdonables. Dame tu opinión acerca de esto que escribe Raimundo Rivapalacio, Andrés. Mira, yo creo que el que no tiene filtros para decir mentiras y loqueras mentales que se imagina con su coraje es Rivapalacio. Y vuelvo a insistir en que estas reuniones, estas llamadas, estos acercamientos que está viendo son inéditos y dan un periodicazo a todos aquellos que pretenden analizar política exterior desde sus filias y fobias y desde su odio personal a López Obrador, y no desde la doctrina, la diplomacia y las diferentes esferas de estudio que tienen las relaciones internacionales. Entonces yo le preguntaría al señor Rivapalacio desde este espacio cómo alguien puede estar enojado, cómo dos gobiernos pueden tener fricciones, pero al mismo tiempo cooperan en temas de seguridad, cooperan, pero desde una perspectiva distinta, ya no es rápida y furioso. Ahora hay una legítima relación, ya no es la subordinación del gobierno de México hacia Estados Unidos. Entendemos que jugamos dentro de su esfera de influencia, pero ahora sí hacemos una política exterior activa que logra proponer soluciones a problemas que son radicales y que por tanto necesitan soluciones de raíz. Ahora, yo creo que México ha logrado un equilibrio inédito, y por eso lo mencionaba en la reunión de hoy de alto nivel entre funcionarios del gobierno mexicano y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Participa Jake Sullivan, el consejero nacional de Estados Unidos en materia de seguridad, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, es decir, vienen funcionarios de alto nivel, y esas son las acciones mediante las cuales Joe Biden demuestra que la relación con México le interesa, y el gobierno mexicano a su vez hace propuestas para mejorar la relación y la respuesta conjunta que tenemos que tener hacia la pandemia. Yo decía hace unos momentos que nuestra relación diplomática bilateral ya es de interdependencia compleja. Lo que pasa del otro lado de la frontera nos implica directamente en nuestra política interna, y lo que pasa de este lado de la frontera también les implica a ellos dificultades o avances. Y en ese sentido yo creo que Rivapalacio vuelve a cometer un análisis de malas oídas, de chismes, desde donde su odio personal motiva decir cosas que no tienen sentido. Yo creo que la reunión del día de hoy en la Cancillería, comandada por el canciller Marcelo Ebrard, extraordinario canciller, por cierto, donde ha conducido la política exterior con el beneplácito y también la dirección del presidente López Obrador,
Esta reunión demuestra la gran y amplia disposición del gobierno mexicano para que profundicemos los lazos antiquísimos de amistad que hay entre el pueblo mexicano y el pueblo estadounidense. Entonces yo creo que no se trata únicamente de visitas de cartón, de compromiso, de simulación, como fue en el Peñato o en Calderón, donde éramos completamente sumisos hacia las decisiones de Estados Unidos, sino que se demuestra un verdadero interés de atender los temas de la agenda conjunta, que son muchísimos: economía, seguridad, reactivación. Es decir, tenemos una amplia gama de temas que tenemos que atender de manera conjunta, y creo que lo estamos haciendo con gran habilidad diplomática. Muestra de esto es que hoy nos mandan o nos mandarán, ¿se acuerdan? 8.5 más millones de dosis. Entonces yo recuerdo el comentario del expresidente espurio Felipe Calderón, donde decía que para el 2105 íbamos a lograr a vacunar a la mayoría de la población mexicana. Pues le tengo una sorpresa. En toda la franja fronteriza ya se avanzó con el 83% de la vacunación. Los estados están prácticamente listos, los principales cruces fronterizos, Ciudad Juárez, Matamoros, Tijuana, están listos para avanzar rumbo a la reactivación económica, y México está dando grandes sorpresas porque además se empieza a acercar a América Latina, hay cercanía con China, y a pesar de que mantenemos la intensa relación de amistad duradera con Estados Unidos, pues también volteamos a ver otros actores que resultan fundamentales en este nuevo reacomodo de fuerzas internacionales del escenario internacional. A muchos analistas, como Riva Palacio, y podremos mencionar algunos otros que resultan irrelevantes, les gustaría que México concentrara sus relaciones diplomáticas exclusivamente con Estados Unidos y que además fuésemos sumisos a sus decisiones. Resulta que no. El gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación, está tomando una bandera propositivo para encontrar soluciones a los problemas conjuntos, y además lo está haciendo de manera inédita. Está logrando sobrellevar dos gobiernos de manera que son distintos, que tienen ideas distintas del mundo, y con ambos está saliendo avante la relación. Por ejemplo, Vicente, en temas migratorios, sabemos que desde el 11 de septiembre de 2001, el tema migratorio para Estados Unidos pasó de ser una agenda política a ser una agenda de seguridad nacional. Por eso han sido tan duros y han tenido tanta dificultad con el respeto a los derechos humanos de la agenda migratoria. Bueno, tanto con Donald Trump, que tenía una perspectiva mucho más dura, como con Joe Biden, que en las palabras suaviza, pero en las acciones refuerza, México ha logrado sacar la agenda migratoria de manera cabal y con excelencia, entendiendo que esto ya no es un asunto político, sino que para Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional, y que por tanto nosotros también tenemos que ofrecer soluciones como el vecino y uno de los aliados más importantes que tienen. A lo que voy es que México dejó de hacer política exterior de niños chiquitos con un canciller extraordinario que además estudió relaciones internacionales en la mejor institución que hay para hacer eso, que es el Colegio de México, y se puso a hacer política exterior de adultos, de gente grande. Y yo creo que no hay más que con acciones demostrarle a Riva Palacio, como sistemáticamente se hace, cómo la relación bilateral va avanzando con diversos funcionarios que son extraordinarios, que además son muy jóvenes, como Roberto Velasco, y cómo México está haciendo una política exterior de excelencia que podremos analizar con la perspectiva histórica, a lo mejor en 10 años, como una de las más exitosas e inéditas que se ha dado por las grandes complejidades que ha tenido. Donald Trump, el COVID, la crisis económica de 2020-2021, y aún así México refuerza sus relaciones con América Latina y refuerza sus relaciones con Estados Unidos. Eso no es fácil, y creo que al señor Riva Palacio se le olvidó apuntarlo. Andrés, para cerrar esta oportunidad que tenemos de conversar contigo, siempre interesante escuchar tu análisis, dejemos de ser ingenuos. La donación de vacunas de Estados Unidos a México, ¿a cambio de qué? Y te lo pregunto porque no es casualidad que a solo días de que Marcelo Ebrard se pronunciara por la hermandad mostrada por China en lo peor de la pandemia para extender la mano a México, llegan estos anuncios de más vacunas de Estados Unidos a México. ¿Le encuentras relación como yo? Mira, yo creo que México y Estados Unidos, los pueblos, ojo que no los gobiernos, porque han habido gobiernos que evidentemente de Estados Unidos que no han resultado ser amigos de México, son pueblos hermanos. Y son pueblos que fundamentalmente nos une la solidaridad y la hermandad, no solo en la extensa frontera que compartimos, sino, como te comentaba al principio, pues ya una cultura transfronteriza que se crea y una economía completamente integrada, en donde muchos estadounidenses tienen raíces mexicanas y muchos mexicanos del lado de la frontera tienen raíces estadounidenses norteamericanas. Es difícil decir si va a haber algo que se pida a cambio, pero lo que sí sabemos es que la relación ya está completamente integrada, y que la bondad o la ventaja de México es que este gobierno ha sabido negociar muy bien.
y que en la medida en que se hagan peticiones, México también tendrá de dónde meter temas en la agenda que le interesan para que sigamos avanzando en una relación bilateral que es inédita y que necesita de mucho trabajo de ambos gobiernos. Por supuesto que es completamente benéfico e inteligente, por ejemplo, el puente aéreo que se abrió con China para traer insumos a México, habla de una extraordinaria habilidad diplomática para hacerlo, además, sin la protesta o sin la protesta notoria o la molestia del gobierno de Estados Unidos. Por supuesto que es importante, pero no podemos dejar de tener en cuenta que para que la política exterior de México sea exitosa, tiene que tener en la medida, o tiene que tener dentro de la vista, que somos el vecino del sur de probablemente la nación más poderosa que haya existido desde 1648, que se creó el Estado-Nación. Entonces, es difícil decir si habrá algo que pedir a cambio, pero no estoy tan seguro, te voy a decir, porque Estados Unidos necesita ya también abrir la frontera. Por supuesto que podrán hacer ciertas peticiones, pero México tiene que seguir siendo muy digno de sus principios de política exterior, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el respeto y respeto a los derechos humanos, seguir promulgando las doctrinas que nos han guiado en el carácter internacional, seguir dando refugio, asilo político, y en esa medida podremos tomar las decisiones más acertadas, porque tenemos principios constitucionales de política exterior, en el 89 la fracción 10 de la Constitución, y apegándonos a ellos es cuando hemos sido históricamente más exitosos en materia de política exterior y de relaciones internacionales. Esa sería la respuesta que yo te digo, hay que esperar, pero parece que la relación avanza por muy buen camino, Vicente, y un reconocimiento yo creo que tendría que tener toda la Academia de Relaciones Internacionales al gobierno de López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard. Pero decían que López Obrador no hablaba ni inglés. Bueno, así que no viaja al extranjero. En fin, Andrés Páez Díaz Infante, te pido que mantengamos este análisis, este diálogo abierto para que regreses tan pronto como lo permita tu agenda y sigamos hablando de estos temas que son apasionantes. Por lo pronto, ¿por qué no le dices a la gente que nos está viendo en dónde te pueden encontrar, en dónde te pueden leer? Me pueden leer en Twitter, @AndrésPáezD, ahí nos leemos, estoy muy a sus órdenes. Y pues un abrazo a todo tu auditorio que es patriota, transformador, y donde creo que creamos una comunidad muy bonita para seguir debatiendo, seguir platicando y consolidar el sueño de la cuarta transformación, que es lo más importante en los últimos 100 años para este país, que se consolide la cuarta transformación, dentro de ella con una política exterior de excelencia como estamos viviendo, querido Vicente, y muchas gracias por el espacio, como siempre, a tus órdenes. Que así sea, te mando un abrazo, Andrés, estamos al pendiente, hablando sin censura.